Yo quedé con muchas interrogantes respecto a los procesos, respecto a cómo se daba, respecto a cómo era la situación. Tras el anuncio ayer del Ejecutivo de declaratoria de estado de emergencia en Bocas del Toro, este anuncio, el cual lleva muchos detalles y que a simple vista la palabra emergencia es la que más resalta, pero a nivel legal queremos entender nosotros y explicarle a la audiencia qué detalles, qué cambian Bocas del Toro a partir de este momento. Está con nosotros ya conectado a la señal de Radio Panamá el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz. Abogado Araúz, buenos días, bienvenido, gusto en saludarlo. Buenos días a todos y un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. Juan Carlos, ¿cuál es el significado de esta declaratoria de estado de emergencia dentro de la Constitución y ahora mismo para Bocas del Toro que continúa en huelga? Yo creo que hay que diferenciar esta declaratoria de estado de emergencia al tema constitucional que habla de estado de urgencia. Es decir, la legislación panameña, puntualmente la ley de contrataciones públicas, es la que trae a la vida jurídica este concepto de estado de emergencia, en el sentido que se trata de medidas administrativas para atender una emergencia puntual, un hecho inesperado y repentino, como pueden ser los desastres climáticos, o el caso panameño más reciente podría ser la pandemia. Es decir, es una fórmula para trasladar recursos en donde una institución en época sin declaratoria de emergencia debe cumplir una serie de pasos burocráticos, y el estado de emergencia lo que hace es que facilita la compra directa, el traslado de partidas, movilización de recursos, y ayuda también a las autoridades a establecer un orden, al menos en el tema de movilización. No sé si se recuerdan cuando hubo la pandemia, el estado de emergencia fue determinando toques de queda. Similar situación es la que se repetiría en este momento. Sin embargo, sí hay que diferenciarlo de la declaratoria de urgencia que habla la Constitución, que guarda relación con otras facultades del presidente de la República y tienden a atender a algún tipo de inestabilidad en el país, algún desorden de carácter de orden público que ponga en riesgo la estabilidad del propio gobierno. Esa norma constitucional lo que habla es de suspensión de garantías, incluso. Eso no tiene nada que ver con este estado de emergencia, que solamente se refiere a medidas de carácter administrativo, institucionalmente. Oiga, Juan Carlos Araúz, un abrazo, le habla Manolo Álvarez Cedeño. Juan Carlos, usted no es ministro del gabinete, ¿verdad? No, yo no soy ministro, okay. ni tengo cercanía con el ministro. ¿Sabe por qué le pregunto, Juan Carlos Araúz? Porque usted en una cápsula de 2 minutos, quizás 3, ha explicado de manera puntualísima el alcance de la decisión tomada por la actual administración, lo que yo no vi cuando salieron los ministros. O sea, yo no escuché una explicación como esta. Porque yo cuando lo escuché tendí a confundirlo con el otro concepto del que usted está hablando. Pero usted lo ha desmenuzado como no lo hicieron los voceros del gobierno, ¿o me equivoco? Sí, ahora, don Juan Carlos, lo que le quiero consultar además es hasta dónde llega, en este caso, el radio de acción del Ejecutivo declarando este estado de emergencia. Usted hablaba recién de temas de posibilidades de acciones de autoridades y ese término, aunque suene tan suave, muchas personas pueden malinterpretarlo. Lo que habría que puntualizar es que ese estado de emergencia no le otorga al Ejecutivo ni a ninguna autoridad y respetar, por ejemplo, las reglas del debido proceso y todo lo que implica sanciones, por ejemplo, de carácter policivo o respetar una característica puntual, por ejemplo, del estado de urgencia, es que si se suspenden las garantías constitucionales, el Ejecutivo o el presidente de la República podría eliminar las reglas del debido proceso legal, como por ejemplo ordenar una detención hasta que cese el estado que determinó la activación de este mecanismo. Eso no tiene nada que ver con este estado de emergencia, es decir, se mantienen las reglas de un debido proceso, las garantías constitucionales, las obligaciones de los funcionarios,
por lo tanto, digamos que el Estado de Derecho no sufre ninguna alteración. En un estado de urgencia, el Estado de Derecho, digamos, entra en un limbo, porque una detención que exceda las 24 horas, una sanción sin un contradictorio, por ejemplo, son cosas que se podrían ver en un estado de urgencia, más no en un estado de emergencia que solamente tiene piso legal y no un piso constitucional. Ahora, abogado Araúz, buenos días. Esta forma que están aplicando o que empezarán a aplicar en Bocas del Toro, para los efectos prácticos, entonces, ¿qué impacto podría tener o qué alcance podría tener? Principalmente es el tema de funcionamiento, por ejemplo, de proyectos que estén avanzando, necesidades, requerimientos, ayudas, materiales. En la pandemia se vio muy determinado con compras de comida, por ejemplo, para repartir. Insumos en los hospitales podría ser otra fórmula, el tema del combustible, es decir, auxilio, la llegada del gobierno a las comunidades en un momento en el que todo está siendo difícil de conseguir, podría ser una alternativa, las compras de bienes. O sea que podríamos estar viendo, digamos, un montón de adquisición de alimentos, de insumos, etcétera, de ayudas, sin la necesidad del proceso de Contraloría, sin Panamá Compras y todo este proceso burocrático que se hace al adquirir adquisiciones por parte del gobierno. Justamente, José María, ese es el tema central de un estado de emergencia. Se salta toda la burocracia, puede realizar compras directas, puede simplemente disponer de los recursos del Estado para atender las necesidades, y lo que se establece es que hay un control posterior. Y ese control posterior es cuando cese el estado de emergencia declarado. Abogado Araúz, en este camino, por lo que estoy escuchando y lo que nos está explicando respecto a la declaración de estado de emergencia del Ejecutivo para Bocas del Toro, esto no quiere decir que sea un mecanismo para solucionar los requerimientos que tienen los sindicatos o aquellos que están paralizando la provincia, sino que es más que nada un sistema para poder ayudar a la población de Bocas del Toro, que se ha quedado desabastecida, que se ha quedado sin recursos y que se encuentra en una situación de escasez por la situación que se está generando. Es así, Leonardo. Justamente, simplemente es un vehículo que las autoridades utilizan para que el gobierno llegue a las comunidades en medio de esta situación tensa que se vive. Abogado, sobre el mismo tema, antes de ayer, mejor dicho, y se hizo una conferencia de prensa, y ayer una de las abogadas que hizo el anuncio se refirieron al silencio que hay ahora en el Colegio Nacional de Abogados en torno a la situación que se está dando en el país. Usted, como expresidente del Colegio Nacional de Abogados, ¿pudo ver el tema? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo tengo que puntualizar lo siguiente. Mire, cuando se dan esas situaciones, el Colegio de Abogados no es que sea como un guante de boxeo, y que es lo que siempre se alienta, que la vocería del colegio tenga como una inclinación a una de las partes que está teniendo un concepto. El papel del Colegio de Abogados es servir de asesor, de consultor, y en esa medida, cuando existen estas situaciones tensas, el mejor papel es proponer el diálogo, proponer justamente un balance, porque los temas legales van a requerir en un momento determinado opiniones alejadas o apartadas de alguna de las dos inclinaciones que existen en el momento. Por eso el tema de apresurarse con una expresión de rechazo o censura tiene que ver más bien con el rol de intermediario, de mediador y de garante. Por eso el Colegio de Abogados siempre debe elegir el momento exacto de pronunciamiento para no contribuir ni siquiera a levantarle la mano a uno, pero tampoco bajársela al otro. Y eso es lo que la sociedad en muchos momentos debe tener como presente. Es decir, el consejo puntual con el que el Colegio de Abogados participa en la sociedad es un consejo en frío. No es un consejo de elevar un concepto que favorece a uno o perjudica a otro. Y en esta situación tensa, todos los abogados somos conscientes de que lo que se debe preservar es el Estado de Derecho. Por supuesto. El Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho, y por eso creo que este tema del estado de emergencia provoca tanta confusión. En el momento que se produzca una declaratoria de estado de urgencia,
el Estado de Derecho, digamos, desaparece por un tiempo, y esas cosas requieren un pensamiento muy mesurado, y yo en todo momento podría decir que el Colegio de Abogados guarda su oportunidad para aportar en el momento exacto, y la presidenta actual del Colegio de Abogados mantiene esa línea justamente de prudencia y respeto, pero simultáneamente el colegio está participando en todas las vías, tomando contacto con los abogados que representan a personas que están detenidas, tomando contacto con las autoridades, ministros, informándose. Es decir, el papel de intermediario directo, el colegio nunca lo abandona. Y lo que no puede en esa situación de tener contacto con ambas partes es luego lanzarse a decir que, bueno, es que tal parte tiene la razón. No, porque el papel va a ser justamente de consejero directo. Y esa es mi visión del Colegio de Abogados. Pero, abogado Araúz, existen muchas personas, existimos, me incluyo, que estamos viendo que lo que está pasando con algunos procesos legales es atípico. Por ejemplo, que el presidente de la República hable en conferencia de prensa de que tienen pruebas contra el Suntrax, en este caso particular, o que el sindicato se va a reducir a su mínima expresión, que hay más elementos de denuncia y de condena, y que a los días entonces empiecen las órdenes de arresto contra estos dirigentes. Y en particular voy a mencionar el caso de Genaro López, una persona de ya adulto de tercera edad, es tercera edad, con estas condiciones de salud que se entregó voluntariamente, que se presentó voluntariamente ante la autoridad, y que de repente vemos que es esposado y es llevado a una prisión con criminales de alto perfil. ¿No le parece a usted que en estos momentos la justicia por instantes se levanta el velo? Mire, yo creo que el tema de la justicia debe iniciar siempre con la siguiente reflexión. Cuando se plantean situaciones de carácter nacional en donde la mirada pública se centra en la justicia, no cabe duda que existe una presión, tanto para el juzgador como para todos los operarios. Y la primera reflexión que los ciudadanos deben tener en cuenta es si el juez tiene permanencia en su cargo o no tiene permanencia. Cuando un juez no tiene permanencia en el cargo, eso da cabida justamente a cualquier tipo de interpretación de por qué asume una decisión en un extremo o el otro. Dicho esto, el tema puntual de un caso, como está estructurado el sistema penal acusatorio, impide muchas veces el debate de fondo y se va a una formalidad en las primeras etapas, que es un error del sistema, que es un laberinto que muchas veces se deshace en otra etapa todo lo hecho, pero el ciudadano vive, la fuerza del sistema innecesariamente, y muchas voces han a lo largo del tiempo proclamado que se necesitan cambios, pero no cambios en el sentido de crear desequilibrios como históricamente las autoridades quieren. Volviendo entonces al punto del caso del señor Genaro López. El análisis jurídico, evidentemente eficiente, solamente se va a producir en el tribunal mediante un tipo de mecanismo que impugne la decisión y que el superior o el nivel jerárquico que le corresponda puede decir que la decisión del juez está mal tomada o mal fundamentada, y ese análisis le corresponde entonces en dos vías. El tema político, habría que crear un muro entre lo que quiere el Ejecutivo o sus aspiraciones y debates a través de todas las declaraciones que hacen los personeros del gobierno, versus el papel, por ejemplo, del Ministerio Público, al que le corresponde en primer término pronunciarse es al Procurador General de la Nación, que logre puntualizar que sus fiscales están realizando una tarea objetiva, que explique por qué coincidentalmente, luego de 2 o 3 años de proceso, es en el momento de las protestas que se produce la recopilación total de los elementos que le permitían al Ministerio Público hacer esa imputación, y también le corresponde al órgano judicial presentar su análisis de la actuación del juez, porque vivimos en un país en donde nadie califica de forma institucional el papel del fiscal, ni nadie califica de forma institucional el papel del juez.
Y esas ausencias de valoraciones son las que nos permiten este carnaval que siempre terminamos, en todo caso judicial público, porque cada quien afectivamente realiza una apreciación y no hay forma de trasladar en este momento una visión que zanje el conflicto, porque evidentemente el momento en el que se presentan estas imputaciones representa un momento de duda, y la duda se alimenta entonces con los elementos que le digo: ausencia de mecanismos de evaluación y ausencia de que un juez tenga permanencia. Es decir, la institucionalidad panameña en materia de justicia es la que propicia este debate y es la que propicia justamente que se dude. Pero entonces concluyo de la siguiente manera: ni el ejecutivo del presidente Mulino, ni el ejecutivo del presidente Cortizo, ni el ejecutivo del presidente Martinelli, ni del ejecutivo del presidente Varela les importó la justicia como para fortalecerla, ni tampoco transformarla. Y hoy día, cuando tanta necesidad se tiene de certeza del castigo, lo que yo puedo responder como experto en justicia es: la justicia panameña no es creíble. La justicia panameña representa permanentemente una duda por la ausencia del poder político de querer transformarla, porque hoy la critico, pero mañana la valoro. Y usted ve permanentemente que cuando se da una decisión que simpatiza con el grupo mayoritario de la sociedad, usted va a ver que al juez se le levanta la mano. Pero cuando esa decisión contradice lo que usted cree, entonces el juez actuó desafortunadamente, y nadie va a tener la verdad, porque la ausencia de mecanismos nos permite esto. Y yo siempre lo he descrito como un carnaval en donde calle arriba dice tal cosa y calle abajo dice tal otra, y ambas, ninguna se escucha recíprocamente, y tenemos la conclusión que el proceso que inicia este tema con el señor Genaro López permite la crítica, permite la duda. Abogado Juan Carlos Araúz, pero ¿usted no le parece que esos elementos que usted ha puntualizado que concitan a la duda, uno de esos elementos es que todo el arresto y la forma dura como se está actuando contra los dirigentes sindicales se da posteriormente que el señor mandatario de la República dice: y le pido al Ministerio Público que haga esto, y le pido a los fiscales que haga esto otro, y le pido al juez que vaya por esta ruta. ¿A usted no le parece que eso contribuye a crear las dudas de las que usted está hablando, de que el Ministerio Público, los jueces de garantía y los fiscales están actuando por un mandato que baja de la presidencia? Le pregunto. Manolo, justamente ese es el punto. La injerencia de las declaraciones del presidente de la República, por ejemplo, en cualquier momento, ya se ha referido en meses, y que va a minimizar al Suntrack. Semanas anteriores el presidente hizo unas declaraciones sobre las medidas cautelares en casos de delincuencia organizada, crimen organizado, y se refirió a los jueces de que los soltaban y los liberaban, y la policía se desmoralizaba con esas decisiones. Esas meras declaraciones del presidente en un sistema inestable evidentemente lo debilitan. Y evidentemente cada vez que el presidente de la República tenga que hacer uso de su vocería para temas que tienen que ver con el papel que va a decidir un juez de garantía en un momento determinado, el juez de garantía, cualquiera de los jueces de garantía que forman parte del sistema, yo estoy convencido que en la mañana simplemente ellos imploran a cualquiera creencia que tengan y dirán que a mí no me toque ese asunto, porque eso entra en un sorteo. Porque la inestabilidad de los jueces de garantías no resiste dos cosas: ni las declaraciones, evidentemente, del presidente de la República, pero tampoco resisten un periodicazo, pero tampoco resisten la continuidad de declaraciones mediáticas de las partes enfrentadas. Es decir, el juez panameño, y aquí es lo voy a responder así lo que plantea, el juez panameño no se siente dueño de su puesto. Y el juez panameño vive pendiente, y la filosofía interna de los jueces es que ellos primero piensan en el principio del frijol. Y ese principio del frijol, que me lo comentaba en algún momento algún funcionario judicial,
Es decir, cómo yo garantizo que al final de la tarde yo tenga empleo para proveer a mi casa. Entonces usted tiene un sistema totalmente distorsionado en donde la justicia lleva 4 años realizando concursos interminables y no se terminan de instalar todos los jueces en debida posición. Entonces usted tiene todo el sistema judicial desnaturalizado en la permanencia o el juego de la permanencia, que es realmente lo que está pasando. Y usted le agrega el momento de confrontación ahora de lo político. ¿Y pues puede resistir el conflicto de lo político? Ninguno. Entonces nadie, ningún individuo en este momento puede atreverse a valorar como positiva la justicia, porque la misma justicia no tiene cómo valorarse. Y eso entonces me hace concluir lo siguiente, y siempre con el mismo respeto. Es decir, si yo pudiera pedirle algo al presidente de la República, es que procure no mencionar a los temas de justicia, porque los coloca en una revelación de su radiografía de modo tal que el mismo procurador y los medios de comunicación tienen algún tipo de responsabilidad. Es decir, los medios de comunicación no le han preguntado al Procurador General de la Nación por qué coincidentalmente adquirió agilidad esta investigación en medio de las protestas. Pero si el procurador está como una tortuga, no nadie está. lo ve, no está. Está en España. Pero quiero Nadie lo ir consigue. a un tema de fondo. Con el procurador quiero ir a un tema de fondo. Es decir, porque el procurador va a tener que reconocer que en Panamá la justicia es selectiva en las causas en las que se quiere investigar de forma ágil y de acuerdo al impulso que se está dando en los temas nacionales. Esa selección, es decir, yo saco una carpeta del universo infinito de carpetas y pongo los recursos de el talento humano que investiga, todo el tema de pruebas. Es decir, Panamá vive con la realidad de la justicia selectiva, porque solo las causas en donde hay interés público caminan de esa manera. Eso es una distorsión que aplica para que el Ministerio Público permanentemente sea un instrumento de intimidación. El Ministerio Público puede ser permanentemente un instrumento de perturbación de un ciudadano, porque tiene la oportunidad el procurador, que es la cabeza de la institución, de selectivamente decirles al equipo de fiscales: es que esta carpeta quiero que salga, es que esta carpeta quiero que se mueva más ágilmente. Y usted preguntará a todos los usuarios: oye, pero es que yo tengo una carpeta de 6 años y todavía no hemos llegado a imputación. Sí. Y así sucesivamente usted va a encontrar que el punto de fondo que es que la justicia panameña es selectiva y nadie puede desmentirlo. Abogado, dos cosas. La primera, la magistrada López, aparte de ser magistrada y presidenta de la Corte, es por tanto la presidenta o la máxima autoridad del órgano judicial. ¿Qué está haciendo la magistrada López para mejorar la calidad del trabajo de los jueces que están en jerarquías inferiores a las de la Corte Suprema en este país? Yo diría que mientras existan jueces interinos, el trabajo es insuficiente. Yo debo reconocer que la magistrada López, desde su llegada, ha impreso una huella de rectitud y de agilidad. Sin embargo, ya no es un tema de la persona, es un tema del marco institucional. Por ejemplo, si yo encuentro que la ley de carrera judicial me da concursos que llevo 4 años y no los he podido completar, yo debo presentar una iniciativa que transforme esos concursos a una fórmula más simple, que respete al propio operador de justicia. Esa ausencia de iniciativa es el tema faltante en este momento. Todos los funcionarios, ya sea del judicial, del legislativo o del ejecutivo, cuando llegan a los puestos, llegan con la creencia que ellos como individuo y su mera individualidad van a cambiar un sistema, y pierden de norte que mientras no se cambien estructuras legales, mientras no se propongan conversaciones objetivas en torno a mejoramiento de la justicia, simplemente el funcionario llega a ganar su cheque y a mirar y a advertir todo lo que se critica desde otro ángulo, de que es el que no ejecuta o el que no tiene la capacidad de dirigir,
Y entonces, en ese sentido, los problemas de la justicia se trasladan a que, por ejemplo, el Ejecutivo no ha propuesto desde su llegada ninguna iniciativa en materia pública de justicia. La Corte, en este momento que tiene problemas, no ha presentado ninguna iniciativa en materia de transformar lo que hay, y yo me centro en el concurso y me ensaño con la interinidad, porque ahí comienza la duda del que llega a ser objeto del propio sistema. Y por otro lado, la propia Asamblea. Se ve que la Asamblea ha gastado todos estos meses en debates interminables en cuanto a todos los temas habidos por haber, y nadie todos están inmóviles ante realidades que son incuestionables. Y ese punto de partida se transforma en el descrédito, la falta de confianza, la ausencia de valoración positiva, y concluimos en que simplemente es un individuo, cuando le cae el caso en sus circunstancias, que va a privilegiar. Y vuelvo y repito, el principio del frijol es el principio que gobierna la justicia en Panamá, mientras los jueces sigan interinos, sí. Y no importa cuántos esfuerzos se realicen en otro sentido. Yo, si me siento frente a un juez interino, yo tengo que dudar, es mi deber dudar de por cuál fue el motivo con el cual él arribó a esas conclusiones. Entonces, el sistema panameño tiene todo: la justicia selectiva por parte del Ministerio Público y la interinidad de jueces, para que hoy día el señor Genaro López cuestione y censure duramente al sistema, de la misma manera en el que el señor Saúl Méndez se ha refugiado en una embajada, porque la duda la garantizamos todos los ciudadanos en la medida que tenemos a nuestras autoridades inmóviles, no de este gobierno porque lleva poco tiempo, pero históricamente llevamos 20 años con una historia de que la justicia iba a ser mejorada. No sé si ustedes se recordarán el tema del pacto de Estado por la justicia, muerto, totalmente muerto, ya eso no existe. Entonces usted se pregunta, ¿y cuándo hablamos de justicia? En los cafetines, en los casos sonados, en los pasillos, pero después de esto nos olvidamos, y voy a darles el mejor ejemplo de cómo la sociedad panameña también participa de la justicia selectiva. Cuando el expresidente Martinelli fue extraditado de Estados Unidos a Panamá, hubo un debate inmenso acerca de la imputación o la acusación que correspondía aplicarle. Y usted recordará que eso fue una ola, ríos de tinta, fueron y vinieron, y yo les puedo decir que al día de hoy el sistema nunca se cambió, nadie propuso una transformación, y sigue el mismo defecto que todos advirtieron en aquel momento. Y así sucesivamente nosotros vamos girando en círculos en torno a temas recurrentes de nuestra justicia, y no existe ni la iniciativa de la Corte para cambiarlo, proponerlo, transformarlo, pero tampoco estamos con la dirección política. Es decir, yo siempre le voy a atribuir al presidente de la República, sea cual sea, la responsabilidad de conducir la transformación de la justicia, porque es políticas públicas, no es decisión de casos. Y aquí entonces también lo siguiente: si el presidente de la República en su momento quiere que del catálogo de medidas cautelares los jueces no apliquen una medida menos severa que la detención para casos de crimen organizado, oiga, presente una iniciativa de ley y legisle, pero usted no le traslade al juez en su perturbación la difícil decisión de elegir entre cuidar su empleo o decidir de acuerdo a cómo se aspira o se visualiza la justicia desde el Ejecutivo. Entonces, todo está alineado en esos dos temas: justicia selectiva, que es real, que es permanente, y el tema de la interinidad de jueces. Abogado, un último tema, y ya que hablamos de inestabilidad. El viernes de la semana pasada cerramos la semana con las declaraciones de la expresidenta Mireya Moscoso, que hablaba de que tuvo conversaciones con algunos diputados, que no sabemos quiénes son porque no lo quiso decir, sobre la posibilidad de sacar al presidente de la República del cargo. Lo hemos manejado desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista legal, las implicaciones de esta declaración de la presidenta Moscoso y lo que correspondería hacer desde el punto de vista legal con una persona que maneja este tipo de información. A ver, bueno, y todo se une.
Las declaraciones de la expresidenta Moscoso para el sistema judicial no representan nada. Okay. Y no representan nada porque quien investiga a los diputados es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha defendido históricamente la prueba sumaria o la prueba idónea. ¿Y qué es la prueba idónea? La materialización de un testimonio que se le aporte en declaración jurada, en un acta notarial o en algún elemento que acredite la existencia. Cuando son meros dichos, usted entonces se enfrenta al obstáculo creado por la ley y apadrinado por los magistrados de la prueba idónea. Por lo tanto, los meros dichos de la expresidenta Moscoso para el sistema judicial están reducidos a la nada dentro de un sistema lleno de formalismo en donde el trato desigual ante la ley se materializa en que usted hoy día acude a cualquier oficina de recepción de denuncias del Ministerio Público y me denuncia a mí por lo que usted quiera y la denuncia se recibe, se tramita y se gestiona. Pero usted, con temas que implican diputados, si usted no hace el esfuerzo sobrehumano de acreditar la prueba idónea, usted no va a tener ningún avance en materia de justicia. Ese tipo de iniciativas es la que yo censuro a todas las autoridades de los distintos órganos, que son las que de una vez por todas tumbarían los muros de la desconfianza y tumbarían finalmente la justicia selectiva, porque permitirían que una denuncia tan grave como la que realiza la expresidenta Moscoso se pueda materializar en una denuncia que realmente tenga futuro. Pero hoy día eso no tiene futuro y va a quedar simplemente en el ámbito de lo político y en la convulsión social porque... Del bochinche. Exacto, al final del día se va a tratar eso, rumores de pasillo. Pero volvamos a la reflexión que realmente aporta. Si todos sabemos esto, ¿por qué nuestras autoridades permanecen inmóviles ante transformar un sistema que diariamente muestra sus defectos? Y la respuesta es: a nadie le importa la justicia en Panamá. La justicia en Panamá se utiliza justamente como el comodín para estos temas de distracción, de mantenernos en héroes y villanos. Y por eso yo realzo lo siguiente: ni el señor Genaro López ni el señor Saúl Méndez merecen justamente que alguien externamente se haga juez de su causa y ya diga que son culpables y que su credibilidad y su estado de inocencia lo voy a destruir porque simplemente me da la gana. No, o sea, nosotros no podemos jugar a ser jueces, y la sociedad panameña en esta justicia selectiva se ha acostumbrado a creerse juez. Pero el papel del juez es algo más elevado inclusive que el individuo que está sentado allí decidiendo conflictos. El papel del juez es el fiel de la balanza en cualquier conflicto, que en este momento el fiel de la balanza está inclinado a él. Y el juez está inclinado a él primariamente porque él no le quiere fallar a su familia, él no le quiere quedar mal a los compromisos que tiene, pero él tiene que cuidar su empleo de cualquier tema en el que alguien se sienta insatisfecho de que decidió tal cosa. Entonces, yo creo que es el momento más oportuno. Entonces, el juez es súper vulnerable a las presiones políticas, económicas, de apellido. Eso es terrible. Qué bueno que estamos conversando los organismos con usted. internacionales en materia de derechos humanos han expresado que la interinidad de jueces es una de las debilidades de la independencia judicial. Juan Carlos Pero Araúz, son temas... abogado, expresidente, yo le agradezco el tiempo, pero tenemos que avanzar en la agenda del tema y tenemos al productor Mariscal señalando que ya están los próximos invitados listos. Me gustaría poder cerrar con una reflexión y obviamente poder invitarlo a estar con nosotros más adelante para poder compartir mayores detalles. Que nos atrevamos a hablar los temas de fondo, que este momento es de construcción, que este momento es de hablar con seriedad y objetivamente, y que es un momento en el que los panameños no tenemos que vernos como adversarios ni enemigos de nadie. Es un momento en el que el presidente necesita escuchar consejos objetivos para adoptar decisiones objetivas y
mantener su rol de buen padre de familia para todos los panameños. Es decir, el presidente en este momento necesita orientación objetiva, en frío, que nos saque de esta crisis, y es lo único que va a permitir que el país vuelva a una mediana normalidad en los próximos semanas o meses. Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a contar con usted aquí en estudios. Hasta pronto. 7:17 minutos.